Antes de probar un tequila debemos saber dos cosas. ¿Cuál es el tipo del tequila y cuáles son las clases de tequila? En tipos tenemos dos tipos de tequila, que vienen siendo tequila y tequila 100%. El 100% es porque es 100% puro de agave, que es variedad tequilana Weber. Este agave pues, lo conocemos porque es un agave azul, que es lo que hace la diferencia con mezcales, que los mezcales son más verdosos. Entonces, en estos tipos de tequilas tenemos que es un tequila que está completamente hecho con este agave, y el otro solamente tiene un 51% como mínimo de agave. El otro 49% estamos hablando que puede contener cualquier otro tipo de azúcares. Sabiendo esto, debemos clasificar cada uno de los tipos en 5 clases. La primera clase es blanco. El blanco es prácticamente, una vez que se produce el tequila, sale de los alambiques y es un líquido totalmente transparente, cristalino, y ese puede ser metido en barricas o puede ser preparado, ajustado del grado alcohólico, dependiendo a dónde va a ir, para que pueda ser ya embotellado y consumido. Cuando entra este producto a barricas, se convierte ya en un producto madurado. Estas maduraciones tenemos reposados, tenemos añejos y tenemos extrañejos. Los reposados prácticamente empiezan desde los 2 meses hasta los 12 meses. Estos reposados pueden tener un pequeño color, un ligero color pajizo, amarillo, muy tenue, que eso se lo aporta directamente a la barrica, que la barrica le da aromas, le da congéneres, le da algunas características para que no solamente sepa el tequila blanco, que el tequila blanco por sí es riquísimo, tiene demasiados aromas, tiene demasiados ricos sabores de agave, pero ahora súmale que tienen otras notas que se le agregan por parte de la barrica. La barrica le da algunas notas como ligeramente vainilla, ligeramente madera, dependiendo del tipo de madera, porque en barricas tenemos 2 tipos de barricas, que son barricas de roble americano y barricas de roble francés. Pero entre esas pueden ser nuevas o pueden ser usadas. Si son usadas, pudieron haber tenido o haber contenido whisky anteriormente, o pudieron haber tenido bourbon, o a lo mejor incluso hasta cerveza, un poquito más extraordinario, o vino también. Esto le aporta todavía más notas a los productos para que sea más complejo, que tenga un racimo, digamos que es como un ramo de flores y cada flor es una nota diferente y es riquísimo. Y después se lo dejamos el tequila reposar en estas barricas, en las cavas, durante más de 12 meses, se convierte en un producto añejo. Este producto añejo ya obtuvo más de aromas de barrica, ya tiene más relación, hubo más intercambio de notas, incluso podemos verle el color que es un poquito más oscuro. Si lo dejamos este producto en más de 36 meses, se convierte en un producto extrañejo. Este extrañejo prácticamente es muy oscuro, es un producto más dorado, se notan destellos dorados, se notan notas cobrizas, incluso el olor es riquísimo, tiene notas de mantequilla, maples, vainillas, caramelos. Es un producto muy complejo y cuando lo puedes disfrutar, incluso puedes detectar también el agave al fondo, que hace un producto extraordinario. Es riquísimo un producto así. Esas son las 4 clases y tenemos una 5ª clase que es el joven. El joven prácticamente es un tequila blanco que se mezcló con alguna otra clase. Entonces prácticamente son estas 5 clases, pero después de tener estos productos hay uno que está ahorita muy en tendencia, que es un producto cristalino. Los productos cristalinos son prácticamente todos los productos que fueron madurados, que estuvieron en barricas, que obtuvieron color de la barrica, porque entre más tiempo tiene la barrica, más oscuro es el producto. El cristalino es prácticamente el mismo producto, pero le pasa por un proceso de retirar el color. ¿Cómo lo hacen? Por medio de filtración, solamente retiran el color y se quedan los sabores, se quedan los aromas, se quedan los mismos congéneres que ya tenía el producto. Entonces se queda
prácticamente blanco, pero con los aromas de un producto añejo.